Lo primero a mencionar es la pantalla. Es una pantalla cuadrada que no es común encontrar en el mercado teléfonos inteligentes con pantallas cuadradas. Por lo tanto, para algunas personas es un inconveniente, para otras no. Yo tengo dos visiones respecto a eso. Primero voy a mencionar lo bueno, o sea, el primer punto positivo de que sea una pantalla cuadrada para mí es que hay ciertos videos en YouTube que están relativamente cuadrados y por más que no estén cuadrados, a mí me parece atractivo ver un video en cuadrado, como que me hace recordar los videos antiguos, porque recordemos que antes la televisión y bueno, los aparatos electrónicos que servían para grabar video antes grababan en un formato cuadrado. Entonces se me hace bien vintage, se podría decir, ver un contenido multimedia en una pantalla cuadrada. Por ejemplo, acá hay un video y un problema que yo veía que los youtubers que analizaban este teléfono decían que era un inconveniente el hecho de que pusieran pantalla completa y se ponga así. Y entonces es incómodo visualizarlo así. Y además que como es cuadrada, como que es lo mismo que esté vertical u horizontal, porque el tamaño del video no varía mucho. Pero bueno, si tienes este modelo y quieres verlo verticalmente, aun cuando no haya diferencia en el tamaño, lo que haces es tomar el título del video y bajarlo, y ahí ya puedes reproducir el video de forma vertical. Y para aprovechar la pantalla, por más que pierdas parte del video, lo que yo hago es que con los dedos simplemente agrandas y ya lo tienes ahí encuadrado. Entonces, para mí al menos me gusta ver ciertos videos musicales así, de esta forma, cuadrada. Siento que se ve bien retro, como si fuese una tele. Bueno, otro punto a favor es el hecho de que tenga un teclado QWERTY. Este teclado QWERTY, aparte de, bueno, ser un teclado único, distinto a lo que actualmente vemos en el mercado, sirve además para deslizarse por varias, por ejemplo acá en el menú, pero también sirve para cuando estás viendo una página web, puedes hacer scroll con el teclado. Y eso, entonces, como la pantalla no es tan grande, y para evitar tapar con tus dedos la pantalla, puedes deslizarlo por el teclado, puedes ver que funciona. Por ejemplo, en Reddit, donde uno por lo general suele estar, bueno, en cualquier red social uno suele estar viendo, deslizando la pantalla. Entonces, para darle una mejor utilidad a esta pantalla que es cuadrada y que queremos aprovechar el máximo de su tamaño, entonces deslizamos de esta forma. Y bueno, vamos a probar el teclado escribiendo en una nota de texto. Bueno, vamos a escribir una nota. Decimos, hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Al comienzo sí cuesta acostumbrarse a este teclado, pero a medida que va pasando el tiempo igual le tomas el ritmo. A mí al comienzo igual me costaba encontrar las letras, pero ya todo bien. Por ejemplo, voy a escribir, había una vez un perro azul. Había una vez un perro azul. Lo único malo es que no tiene la ñ, pero bueno, los Blackberry tampoco tenían la ñ. Así que lo que se hace acá es que uno siempre tiene este panel touch de ayuda. Entonces ahí uno puede poner signo de pregunta más rápidamente en vez de hacerlo con dos teclas. Pero además, cuando uno necesita la ñ, uno mantiene presionado la n por unos segundos y ya acá te sugieren la ñ. Entonces eso, un punto a favor entonces es el hecho que uno puede hacer scroll con el teclado y a la vez es cosa de acostumbrarse y puedes hacer
escritura rápida con el teclado. La tercera cosa que me gusta es este botón. Que este botón es un botón de acceso rápido configurable a cualquier aplicación. Entonces, por ejemplo, una pulsación me abre la aplicación de música. Si hago 2 pulsaciones, saca una captura pantalla. Y si mantengo el botón, se me activa el flash. Entonces estos 3 modos de abrir una aplicación o ejecutar una acción son completamente configurables. Tú puedes elegir la aplicación que tú quieras que se abra tocando un botón. Entonces para mí es súper útil porque a veces estoy en, no sé, en Facebook o en cualquier red social y quiero cambiar de música o quiero, no sé, buscar un álbum en específico. Entonces en cualquier parte que yo esté puedo tocar este botón y sé que va a ingresar a música. Otro punto que me gusta de este teléfono es la batería. La batería en este caso es de 6000 mAh y es una batería que cómodamente te alcanza para todo el día. O sea, seguramente que si estás consumiendo mucho multimedia quizás se te agote antes, pero para, no sé, redes sociales, hacer scroll, escribir cosas, correo, WhatsApp, siempre cuando llegue al final del día tengo batería. Bueno, eso es una ventaja, ya que igual lo que cargamos de peso es considerable, así que se entiende que la batería sea buena, porque el precio que pagamos por eso es el peso que tiene este teléfono. Entonces, eso, un punto a favor para mí es la batería. Es muy buena la batería. Tiene el cargador tipo C, ¿cierto? Y la carga es relativamente rápida. Otra cosa que me gusta de este teléfono es al momento de editar documentos como Word, Excel, PowerPoint. Por ejemplo, si quiero ver un archivo Excel, ya sea que me lo mandaron por correo o que yo quiero hacer un archivo Excel, lo que pasaba con los modelos normales, convencionales, más usados, ¿cierto? Que tú cuando tocas en una celda te aparece el teclado en la pantalla y te ocupa la mitad de la pantalla, entonces a veces es algo incómodo estar escribiendo un texto en un documento Excel, porque a veces incluso el teclado te tapa la parte donde estás editando, entonces se vuelve algo confuso. Pero como este teclado físico, entonces uno puede escribir cómodamente en cualquier celda y no pierdes la visión de tu documento. Ves ahí en tiempo real cómo se está escribiendo todo. Entonces para eso, tanto para Word como para Excel y seguramente para PowerPoint, que no lo he ocupado pero seguramente es lo mismo, que es muy cómodo ver el archivo que estás escribiendo y sin que el teclado virtual te ocupe la mitad de la pantalla. Eso siento que es un punto a favor de este modelo. Otro punto a favor de este modelo es el NFC, que muy pocos modelos, creo yo, Android tienen NFC, pero para mí es una característica importantísima porque cuando tú sales a la calle, ¿cierto? Y quizás no quieres llevar tus tarjetas físicas porque se te pueden perder y después las pueden clonar, no sé, las pueden utilizar otras personas. O quizás se te olvidaron, entonces nunca está de más tener la aplicación de billetera de Google. Entonces este modelo, al tener NFC, yo puedo pagar en cualquier comercio, ¿cierto? Que tiene esas máquinas POS sin problema. Así que es importantísimo porque no todos los modelos, no es común, creo yo. Hay ciertas líneas de Samsung que tienen así, pero no todos los modelos. Entonces es un punto a favor que este tenga NFC. ¿Por qué? Porque uno puede guardar sus tarjetas acá en la billetera de Google. Además de ciertas invitaciones, ciertas entradas a lugares, como por ejemplo esta entrada que yo tengo a un museo, vencida ya, que tengo a un museo OVNI. Entonces es súper útil que puedas guardar acá tus tarjetas. Otro punto a destacar es que este teléfono permite configurar cada letra de su teclado a una aplicación, tanto si presionas la tecla una vez o la mantienes presionada. Entonces, como puedes imaginar, puedes incluir cualquier aplicación en cualquiera de las letras que tiene este modelo.
Entonces para mí es súper útil porque así me ahorro estar deslizando las pantallas, buscando en carpeta la aplicación. Entonces es una aplicación que yo use siempre, al menos el método que yo ocupo es que la inicial de la aplicación que más ocupo la pongo. Por ejemplo, con la letra R, la aplicación que yo más ocupo con la letra R es Reddit. Entonces cuando desbloqueo el teléfono y quiero ingresar de inmediato a Reddit, toco la R y se abre Reddit. Encuentro que es una cosa muy útil como para darle uso a un teclado físico QWERTY, ¿cierto? Porque los otros teléfonos quizás tienen un botón configurable como este, pero no tienen todos estos botones configurables a cualquier aplicación que tú quieras. Y eso para mí es un punto a favor. Y ahora vamos a hablar de los puntos en contra, que quizás sean los mismos puntos a favor que dije, pero viéndole el lado desfavorable. Por ejemplo, el teclado. Si bien el teclado QWERTY es algo muy útil para algunos, para mí yo pensaba que lo era, que en parte sí lo es, pero lo que no me gustó de este teléfono es que, bueno, uno cuando lo ve en los avisos, en la página web, uno no puede dimensionar, creo yo, cómo va a quedar en tus manos. Y al menos para mí, al menos este modelo creo yo que es un poco ancho, como que a veces me cuesta llegar con mis dedos, que yo escribo con estos dos dedos, me cuesta llegar a una letra específica. Entonces, para mí creo yo me hubiese acomodado mucho más el modelo más pequeño que este, que es el Titan Pocket. O quizás otro modelo QWERTY como es el Titan Slim, que son de la misma marca. Entonces quizás para una persona que tiene manos grandes, creo yo, o sea, no sé, puede ser grande y algo delgadas, porque igual son manos grandes y gruesas, quizás no le es tan cómodo tocar cada letra de acá, pero bueno, yo creo que una persona con manos más grandes que yo. Pero al menos a mí no me gustó el hecho de estar un poquito, sentí que es un poquito amplio este teclado. A diferencia de otros teléfonos, por ejemplo BlackBerry, que son un poco más pequeños, entonces creo que es más fácil alcanzar todas las letras. Otra desventaja de este modelo es el peso. El peso de ese teléfono es mucho más pesado, creo yo, que un iPhone. Porque el teléfono que yo tenía antes era un iPhone 14 Pro y en comparación con este es mucho más pesado este. Como pueden ver es grueso y además esto es metálico, todo esto es metal. Entonces, y la batería es de 6000 mAh, entonces eso es lo que yo creo que hace que sea muy pesado. Que al principio yo intentaba como automentirme diciendo no es tan pesado, no es tan pesado, igual es útil, pero al final de estos 2 meses llego a la conclusión de que es muy pesado para mí y por eso voy a dejar de usarlo, o sea, lo voy a vender y ahí voy a comprar otro modelo. Pero eso, me gustó el hecho de haberlo tenido, siempre lo tuve en mente de adquirirlo, entonces me ilusionó mucho tenerlo. Pero ya transcurrido 2 meses siento que, al menos para mí, no es. Porque yo igual siento que a cada rato estoy consultando el teléfono o estoy quizás en la calle con esto en la mano y siento que es muy pesado. Entonces quizás para una persona que no lo toma tanto, quizás que lo usa para trabajar o quizás lo usa para trabajar en un lugar donde requiere que tenga esta resistencia, cierta metálica, todo esto muy resistente y quizás no está todo el día con el teléfono en la mano, quizás para esa persona puede ser súper útil. Pero al menos para mí, que siempre suelo estar con el teléfono en la mano, encontré que es muy pesado para mí. Otra desventaja es la cámara. Que la cámara, si bien esta es, si no me equivoco, de 16 megapíxeles, la cámara trasera, que tiene solamente una, si bien la cámara no es mala en razón de calidad, o sea, toma muy bien los detalles, pero es una cámara que no tiene estabilizador de imagen, a pesar de que diga que lo tiene. Y es una cámara que siento que los blancos, el balance de blanco no está muy bien. Y la cámara frontal también, la cámara frontal no es muy de buena calidad. Pero repito, no es de buena calidad para tomar fotografías así como de recuerdos, como que quiero sacar fotos de mis vacaciones y tomar foto con esto, no. Pero viéndolo desde el punto de vista de trabajo, de que, no sé, si yo trabajo en una oficina, tengo este teléfono y quiero tomar fotos a imágenes, ¿cierto? Porque hay una aplicación muy conocida que se llama Cam Scanner,
que no sé si la tengo por acá, creo que no. Cam Scanner, que es una aplicación que tú tomas una foto y te ajusta mucho los contrastes y se ve súper claro como si lo hubieses escaneado con esos aparatos grandes que sirven para escanear hojas. Entonces, para tomar fotos, creo yo, a documentos, si quieres escanear una hoja de oficio, una hoja de carta y enviarlo por correo, está bien, perfecto, la cámara funciona porque tiene una gran calidad en el sentido de que toma imágenes grandes. Pero como digo, no tiene una buena calidad si quieres tomar fotos a paisaje, a, no sé, a tu mascota, fotos familiares. Para mí no me gustó para nada porque no tiene un buen balance de blanco. Se ven a veces muy oscuras las fotos, muy claras. Y si quieres grabar un video se ve movido, se ve así como muy inestable. Voy a dejarle una prueba de cómo es la cámara frontal, cómo es la cámara trasera y cómo es hacer un video con la cámara trasera. Otra cosa que no me gusta de este teléfono es la calidad del sonido. Tiene acá atrás dos orificios que se supone que son de altavoces, pero solamente funciona uno. Que bueno, hay muchos modelos que son así, ¿cierto? Yo recuerdo que los los iPhone abajo tienen dos orificios de altavoces, pero solamente funciona uno. Pero no es que solamente funcione uno, solamente que el teléfono tiene un solo altavoz. Entonces está más cercano a un orificio. El altavoz está más cercano a un orificio, entonces uno entiende como que funciona solamente uno, pero realmente las dos son salidas de audio, pero se escucha más por uno porque él está más cerca del altavoz de uno. Y la calidad del altavoz no me gusta, si bien no es bajo, el sonido no es bajo, pero al menos los bajos, ¿cierto? Los bajos de una canción no se escuchan bien acá, las canciones se escuchan muy agudas a mi parecer. Entonces si yo le subo todo el volumen a una canción desde este teléfono, siendo que me causa una molestia al oído. Si yo pongo cualquier canción y le subo todo el volumen, siento que me molesta el oído. Pero bueno, para escuchar una reunión, no sé, que tengas por Zoom, por Meet, por Teams, funciona, cumple su rol. Pero si querés escuchar música como para relajarte, música mientras, no sé, estás en algún lugar y quieres escuchar música de fondo, o música a todo volumen en este teléfono, no es muy bueno porque se escucha muy agudo y siento a mí, en mi caso, que me irrita incluso escuchar este teléfono a todo volumen. Voy a poner una prueba, pero seguramente no es lo mismo que en persona, pero para que aprecien algo.
Creo yo que incluso este modelo, que es un Jellystar, tiene un altavoz que suena muy bien, mucho mejor que este. Al menos los bajos en este se escuchan muy bien. Entonces se puede apreciar la música con muy buena claridad. A diferencia de este, que es más grande, ¿cierto? Pero se escucha muy agudo acá. O al menos se escucha como de una forma, no sé cómo explicarlo, pero que cuando le subo todo el volumen no puedo resistirlos. Tengo que bajarlo porque siento que me daña el oído. Otra cosa a mencionar, creo yo, es si bien la pantalla cuadrada me gusta para ver algunos videos y me gusta que sea distinta, ¿cierto? Pero inevitablemente para algunas aplicaciones, por ejemplo con esta aplicación de InDrive, que yo lo utilizo para trasladarme, ¿cierto?, dentro de la ciudad, cuando me aparecen la oferta de los conductores que aceptan mi precio, ¿cierto? Hay algunas ofertas que no me aparecen, tengo que, que hacer como una maniobra extrañas para que me logren aparecer. Bueno, que una cosa que el fabricante de este teléfono hizo es que si tú quieres que tu pantalla se vea todo lo que una aplicación enseña, es que deslizas por la pantalla 3 dedos, así. Y entonces se vuelve el teléfono con una pantalla vertical. Entonces, si tienes un problema con alguna aplicación, puedes hacer esto para visualizar completamente la aplicación. Pero obviamente no es cómodo estar haciendo esto. Además que si tú tienes un problema de pantalla y haces esto, la pantalla aún sigue con ese problema. Tienes que cerrar la aplicación y volver a abrirla para que recién te aparezca completamente lo que se aparecía cortado. Entonces al menos yo en mi vida diaria he tenido problemas con aplicaciones como la aplicación del banco, la aplicación de autos, ¿cierto? Con AliExpress, igual que a veces me aparecen anuncios así, pero no me aparece el botón para cerrar. Entonces sé que es porque la pantalla es cuadrada. La otra cosa desventajosa de este modelo es que sus accesorios son escasos, ¿cierto? Este y cualquier otro modelo chino. Al menos este modelo en la caja viene con un protector de pantalla, ¿cierto? De plástico, no es vidrio, y viene con uno puesto. Eso es un punto a favor, pero cierto, es una desventaja de que tú no puedas ir a cualquier lugar que vendan accesorios para teléfonos y comprarle una pantalla a esto, o sea, un protector de pantalla. La otra desventaja es las carcasas. Este tiene una carcasa oficial de la marca, que es negra. Y bueno, esa carcasa cuesta en mi país 18.000 pesos chilenos, que yo encuentro que es un precio bastante alto porque una carcasa, por lo general una carcasa, bueno, no original, pero una carcasa normal, genérica, cuesta como 5.000 pesos. Entonces que la carcasa de este cueste 18.000 pesos, bueno, siento yo que es un punto de ventaja. Aparte que solamente está en color negro, no hay ningún otro color para este modelo. Y además mencionar que la marca Unihertz no hace envíos a mi país, que es Chile. Si bien tiene un envío a varios países, Chile no está dentro de ese listado, entonces yo los accesorios para este debo comprarlo a través de AliExpress. Y por último, a mencionar como punto en desventaja es el modo oscuro. Acá arriba este teléfono tiene el modo oscuro que se llama tema oscuro, pero yo creo que es por la versión de Android que tiene, que es Android 10. Este teléfono salió con Android 9 y se actualizó a Android 10. Creo yo que es por la versión netamente, que el modo oscuro no se puede programar de forma automática. O sea, en los otros teléfonos Android y en iPhone también, ¿cierto? Uno puede programar que a cierta hora, digamos, no sé, a las 8 de la noche, se active el modo oscuro y bueno, en la mañana, a las 8 de la mañana, se desactive. En este no, tengo que hacerlo manualmente. Y pasa a veces que se me puede olvidar y en la mañana quiero revisar el teléfono y ver si tengo alguna notificación y está todo blanco y se siente el brillo fuerte. O a veces estoy durante el día y se me olvidó apagar el modo oscuro y no alcanzo a ver bien las letras, no sé, tengo que desactivarlo. Entonces siento que es algo engorroso estar cada vez activando y desactivando el modo oscuro, siendo que en otros modelos de teléfono uno puede configurar un horario en el cual se encienda y se apague el modo oscuro. Bueno, esos fueron entonces las 7 cosas que me gustan y que no me gustan de este modelo. Yo en lo personal lo voy a vender y le voy a dar más uso a este otro teléfono que tengo, que es un Jellystar,
que es muy pequeño, muy portable. Y eso, porque al menos para mí, al cabo de estas semanas, meses, no cumple con mis expectativas, principalmente por lo pesado y por lo difícil que se me hizo escribir acá. Si bien uno en un momento puede escribir rápido, pero igual cuesta en mi caso llegar a ambos costados. Pero eso fue mi experiencia. Quizás tú tengas una distinta, quizás tú tienes necesidades distintas y quizás sea el teléfono ideal para ti. A mí personalmente me cansó, si bien es un modelo muy bonito, siempre tuve ganas de tener un teléfono con teclado QWERTY, porque cuando estaba en los Blackberries nunca tuve uno, pero eso, como que siempre quise tocar un teléfono con teclado QWERTY. Pero al menos este modelo no me terminó de convencer, quizás me guste más un Titan Pocket o un Titan Slim. Bueno, y eso ha sido todo el video, espero que le haya sido de utilidad. Si les gustó, les invito a darle un me gusta, a suscribirse. Subo contenido relacionado siempre a tecnología, ya sea revisión de celulares, abriéndolos, mostrando quizás cámaras, probando cámaras de distintos teléfonos y así. Nos vemos en un próximo video.